Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, para pasar revista juntos a los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Esta semana se ha caracterizado, primero nos salvamos de las tormentas. Se había previsto que desde el domingo, domingo pasado, toda esta semana estaríamos bajo los efectos de Brett, esa tormenta que se convertiría en ciclón, que se diluyó, que cruzó por el centro del Caribe, y después Cindy, que venía detrás y parecía más organizada y que podría amenazar nuestra área aquí en República Dominicana y la región del Caribe, nuestras costas del sur. Sin embargo, se produjeron aguaceros a lo largo de la semana, ha estado lloviendo en varios puntos, a lo largo principalmente de la costa caribeña, pero sin mayores consecuencias, sin mayores estragos. Ha habido una vaguada, que una onda tropical, que sistemas de baja presión, de todo esto, incluso en un momento determinado, el Centro de Operaciones de Emergencia declaró 16 o 14 provincias a lo largo de la costa y algunas que subían un poquito fuera de la costa en estado de alerta verde, previendo que podían caer chubascos importantes y que podían producirse desbordamientos de ríos, inundaciones y peligro a la propiedad pública y privada. No ha ocurrido nada, por suerte, lo que es mejor, pero seguimos con las alertas. Estamos ya en la temporada ciclónica y además de eso entramos en el verano. El, el verano comenzó el día 23 del mes de junio y durará hasta el 23 del mes de septiembre. O sea, son 93 días de verano, de infierno digo yo, pero ha hecho mucho calor. Con la humedad hemos sentido una sensación mayor de calor en estos días. Y conjuntamente con esto, esas lluvias esporádicas que se han registrado, que el calor, la incidencia del polvo de Sahara en semanas anteriores, todo esto ha traído virus a República Dominicana, mucha gente afectado con una gripe mala, con fuerte resfriado, dolor de cabeza, fiebres, cuadros de gripe. Pero también han aumentado en una forma de atención los casos de contagio con coronavirus nueva vez. El Ministerio de Salud Pública hizo advertencias, habilitó la posibilidad de centros de recolección de muestras para saber personas que se sintieran mal. Mucha gente afectada con la gripe, es muy similar los efectos de la influenza y de la gripe con los efectos del coronavirus. Y entonces mucha gente acudió a chequearse, aumentaron un poco los casos registrados y mucha gente está usando sus mascarillas. Yo ando con mi mascarilla, ando por ahí, yo ando con mi mascarilla para arriba y para abajo. Bueno, yo con más razón que soy una persona que acaba de pasar un cuadro de salud interno en un hospital por una razón de la cirugía que todos ustedes saben que sufrí, y en ese sentido yo no puedo darme el lujo de tener una afección gripal, una situación de esa naturaleza, porque caramba, sería muy peligroso y tentar la seguridad sanitaria de uno. Pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Los tapones bajaron esta semana en las primeras horas de la mañana debido a que los colegios están en vacaciones los niños y no hay ese flujo de tráfico a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Ya la gente está saliendo más distanciado a sus centros de labores y además de eso a sus diligencias cotidianas, no como tenía que salir a una misma hora para llegar a una misma hora a los colegios y a las escuelas, ya que las clases comienzan normalmente entre 7:30 y 8. Entonces estaba todo el flujo de vehículos en la calle y además de eso, de ahí la gente comenzaba a dispersarse para ir a sus centros de trabajo, pero entaponaba más las calles. No ha bajado los tapones, no ha bajado el caos. No estoy diciendo eso. Sin embargo, es lógico, es justo reconocer
que ha bajado esa presión. Pues esta semana estuvo principalmente todo esta algarabía con las auditorías realizadas, las 18 auditorías, le llaman auditorías, realizadas por la Contraloría General de la República a igual número de instituciones públicas, donde en todas se encontraron irregularidades en el manejo operacional, en los protocolos a seguir, en los procedimientos utilizados, y todos y cada uno de esos incumbentes salieron a rebatir esta situación. Muchos admitieron que lógicamente ha habido algunas situaciones, pero que se ha ido controlando. La directora de Ética Gubernamental le tiró la toalla a las instituciones públicas, un departamento del Estado, y dijo que se ha corregido en gran parte las irregularidades presentadas. No se ha hablado de ninguna consecuencia de nadie. Hay algunos de los casos que hay que ver realmente si solamente son faltas de procedimientos, hay otras cosas, pero lo encajonaron, lo enmarcaron en procedimientos, y que esto ha servido para revocar, eliminar, corregir todos esos entuertos que se han registrado. Y parece muy bonito, parece muy bien. Parece, en vez de que hayan detectado irregularidades en estamentos del Estado, sino que se están corrigiendo las cosas y se va a llevar a un término donde no haya inobservancias en el manejo de fondos públicos ni de las operaciones de muchos estamentos del Estado. Bueno, hubo gente que incluso trató de acusar a los periódicos, a medios, a periodistas, a columnistas, de ser los responsables de divulgar estas auditorías. No, fue el gobierno que las divulgó y las puso, y para mí, yo insisto en que había una estrategia en eso para quitar quizás o desarmar posibles críticas de la oposición en tiempo de campaña. Posible, yo pienso que esa es una de las posibilidades. Una de las posibilidades, porque quien distribuyó y quien difundió las auditorías fue la propia administración pública, de diferentes fuentes, y se distribuyeron aquí, a este se le dio una, a este se le dio otra, a este. Fue una cosa bien estructurada y elaborada. Y uno, como periodista veterano, generalmente olfatea, huele, sabe dónde están las cosas. O sea, es más complicado cogernos de tontos. Entonces es muy bueno acusar a los sectores periodísticos de que han sido los que han divulgado esto con un afán de hacerle daño al gobierno. Lo que pasa es que divulgaron las cosas y los medios, cada uno indistintamente, buscó las aristas de cada una de las auditorías o informes de Contraloría que cayeron en sus manos. Y han cuestionado. No simplemente la versión de que, mira, sí, se encontraron unas cositas y se resolvió. No solamente eso, metieron el bisturí en la llaga, el escarpelo, para ver qué había debajo de las cosas. Lo más cómodo es eso, atacar la prensa. Sin embargo, los medios siguieron hacia adelante, no se atemorizaron con eso y siguieron haciendo sus investigaciones, publicando los datos que de manera oficial mostraban estos informes de auditoría de la Contraloría General de la República. Y uno siempre se pregunta, en casa del herrero, asador de palo. El mismo gobierno auditándose y poniéndola en circulación. ¿Por qué? No me parece lógico políticamente que no sea para ir delante de lo que podía ser puntos focalizados de campaña de oposición en el proceso electoral que estamos a las puertas de él. Esa es la versión más socorrida y es lo que yo entiendo. Y hablando del tema de campaña,
la Junta Central Electoral dejó abierta a partir de este domingo la campaña electoral, la campaña de los aspirantes a las candidaturas, las campañas de los partidos, de los movimientos políticos, de cara a las primarias que se deben celebrar a partir del 1 de octubre próximo y hasta todo lo largo de ese mes para la escogencia definitiva de todos los candidatos que van a participar en las elecciones de febrero, municipales, y de mayo, presidenciales y legislativas del 2024. Hemos estado en campaña, ahora es público y oficial. Entonces, esta resolución establece los topes de campaña y marca unos parámetros: 70 pesos por habitante en la zona para los candidatos presidenciales, 60 para los candidatos congresuales, 50 para los candidatos municipales por cada habitante. Y esto hace sumas astronómicas de que para lograr una candidatura presidencial, cada candidato tiene para usar hasta 500 y pico de millones de pesos, y así por el estilo, señores. Una millonada, una cosa que se ve grotesca para el tamaño de nuestra economía, para los problemas de movimientos del comercio, de la economía que acusamos a cada rato. Que tenemos que andar tomando medidas y tratando de frenar la inflación, tratando de empujar por el crecimiento. Entonces, este dispendio de dinero en los procesos electorales a uno le cuadra la cabeza. Pero la democracia es cara. Eso es una frase muy manida y se aplica cada vez. La democracia es cara y ahí nadie protesta de los que están participando en ese ejercicio de elección de cada 4 años. Ninguno de ellos protesta, al contrario, quisieran tener más dineros. Lo que se vislumbra en todo este escenario que tenemos de frente es el tema de las alianzas y los acuerdos y las negociaciones que hacen los 3 grandes partidos en sus entornos para lograr llevar posiciones más fuertes a los procesos electorales. Ya se ha hablado de las reservas y se ha hablado de que el Partido Revolucionario Moderno anda estructurando una alianza con unos 18 partidos y movimientos y organizaciones políticas de cara a recibir esos apoyos para las elecciones del 2024. Y ese partido se reservó para sus alianzas y para la dirección, lo que determine la cúpula, 9 senadurías de las 32 que tiene el país, 45 diputaciones y 38 alcaldías, o sea, 38 candidaturas, 45 candidaturas y 9 candidaturas a senadores para ser negociados o para decidir la cúpula a quienes se lo va a entregar. De su lado, el PLD se reservó 11 candidaturas a senadores, 57 candidaturas a diputados y 40 candidaturas a alcaldes. Y la Fuerza del Pueblo se reservó 10 candidaturas al Senado, 89 candidaturas a diputados y 47 candidaturas a alcaldes. Señores, esto indica que va a haber muchas negociaciones y muchas alianzas. Lo hubo en las elecciones del 2020 y ahora todo indica que lo va a haber también. Las grandes negociaciones y alianzas que se plantean es en los entornos del PLD y la Fuerza del Pueblo, que se habla de una alianza de conjunto para enfrentar la candidatura eventual, porque todavía no ha sido oficializada, pero segura, casi segura, del presidente Luis Abinader y del partido de gobierno, el PRM. Fíjense cómo está el cóctel. Que las candidaturas al Senado, a la alcaldía y varios diputados en el Distrito Nacional están desiertas. No van a ser bailoteadas
en las primarias de octubre. Han sido reservadas tanto por el PRM como por la Fuerza del Pueblo como por el PLD, lo que indica que van a haber negociaciones en torno a estas candidaturas. La plaza principal del país, no la más grande, porque la más grande es el Gran Santo Domingo, sino, la provincia de Santo Domingo, sino del Distrito Nacional, donde está la mata, la raíz del ejercicio de la política en República Dominicana. PLD, PRM y Fuerza del Pueblo con reservas en el Distrito Nacional y en varios puntos importantes. Santiago, La Vega, varios puntos importantes con reservas para esas negociaciones. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo sobre el tema de las auditorías y lo titulé Auditorías y sus consecuencias. Lo comparto con ustedes a continuación. Las auditorías y sus consecuencias. La intención es buena, relevante y debe ser tomada con toda la seriedad que tiene. El que el presidente de la República anuncie que dispuso que las auditorías que a las instituciones públicas produzca la Contraloría General de la República sean conocidas es valiente. Y así han comenzado a salir al público los detalles de dichas investigaciones. Las violaciones al manejo de los recursos del Estado, expresamente para algunos robárselo o simplemente por ineficiencia administrativa, son parte, desgraciadamente, de la norma de costumbre en el manejo que se da al dinero público, a los procedimientos que se implementan a veces por ineptitud, otras, expresamente, para poder distraerlos hasta de la manera más burda. Lo importante ahora es que las auditorías de la Contraloría, una vez puesto en conocimiento de la sociedad sobre las realidades del manejo de los recursos públicos, de los procedimientos aplicados en las dependencias del Estado, se tomen los correctivos. Si algunas violaciones fueron de tipo procedimental y hasta judicial si se dispendiaron en favor de terceros, si se robaron los recursos del erario. Porque hacemos muy poco o nada con el conocimiento del problema y no hay consecuencias. Y lo que es peor, es tratar de escurrir el bulto acusando a la prensa, a medios, a periodistas, de ser los responsables por las denuncias de corrupción y robos de los recursos del Estado, cuando los verdaderos responsables son los que cometen esos robos y los que los protegen. Si no hay consecuencias, todo será parte del pan y circo que hemos tenido por mucho tiempo. Todos los vertederos a cielo abierto e informales que existen en el territorio dominicano deberán quedar eliminados en los próximos 4 años, estimó el presidente Luis Abinader durante rueda de prensa donde se detalló el seguimiento de la implementación del Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos que se lanzó en el 2021. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio a conocer algunas de las fallas encontradas por la comisión especial que investigó el conflicto interno en la Cámara de Cuentas, entre las cuales citó sesiones irregulares por parte del Pleno de ese órgano fiscalizador. La comisión comprobó usurpación de funciones administrativas por parte de algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, realizando traslado de personal y movimientos inadecuados.
Unos 608 paquetes de cocaína fueron incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a otras autoridades la tarde de este jueves y la madrugada del viernes, en 2 operativos realizados en el puerto multimodal Caucedo y Barahona. El cuarto decomiso de esa droga en las últimas 72 horas. En Barahona, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada y la Fuerza Aérea decomisaron 338 paquetes de cocaína a bordo de una lancha rápida que llegó a las costas de esa provincia desde Colombia. Mientras que en la madrugada de hoy se decomisaron 270 láminas que estaban repletas de cocaína en el interior de un contenedor que tenía como destino Ámsterdam, Países Bajos. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, inició el proceso de inscripción de sus precandidatos a las elecciones municipales y legislativas del próximo año, el cual se extenderá hasta el próximo 2 de julio. Los inscritos serán sometidos a un proceso de depuración interna, de acuerdo con lo explicado a la prensa por el dirigente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM, Deligne Ascensión, acompañado de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras en Ucrania la guerra sigue ahí y hay movimientos y de todo esto, Rusia está más involucrada y más atenta a la situación de crisis que se le presentó con motivo del grupo de mercenarios Wagner, que decidió enfrentar al Kremlin y a Vladimir Putin y trataron de ir en una avanzada a atacar a la capital Moscú. Finalmente el presidente de Bielorrusia se metió de por medio, lidió, y el jefe del grupo Wagner paró la avanzada, dio un giro y fue a refugiarse a Bielorrusia con sus soldados. Pero esto ha planteado muchas situaciones de debilidad en el Kremlin, de debilidad en Rusia, de mucha debilidad en cuanto a la unificación del ejército ruso, del gobierno ruso, porque fíjense que cuando se provocó esto, no se produjeron grandes manifestaciones en las calles de Moscú, por ejemplo, para apoyar a Vladimir Putin. Lo que la gente hizo, por el contrario, fue que se retuvo. Y el ejército se mantuvo leal a Putin, pero sin hacer mayores manifestaciones ni mayores acciones contra ese grupo rebelde de mercenarios, muchas veces usados por el Kremlin y por Vladimir Putin para sus diabluras por ahí, principalmente en África y en la misma Ucrania en su momento de los inicios de la invasión. Entonces, esta es una situación que eleva el grado de tensión que hay en Europa a partir de cuando comenzó la guerra en febrero, la guerra contra Ucrania, en febrero del 2022. No ha habido tranquilidad, no ha habido paz, ha habido mucha alteración, muchas tensiones, muchos movimientos en cuanto al orden económico, por lo que representa Moscú con su petróleo, lo que representa Ucrania incluso con sus exportaciones de granos, producción y exportaciones de granos y de muchísimos alimentos, y cómo convulsionó toda esta zona. Esto no se ha resuelto, esto está muy tenso
y uno no sabe dónde puede desembocar esta situación. Las plataformas de noticias de la Deutsche Welle tienen detalles de lo último acontecido en todas estas tensiones ocurridas en torno a Rusia y los rebeldes del grupo Wagner. Veamos. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los mercenarios rusos del grupo Wagner por sus actividades relacionadas con el comercio del oro que financian en África. El vocero del Departamento de Estado estadounidense Matthew Miller aclaró que dichas sanciones no están relacionadas con la sublevación frustrada de Yevgeny Prigozhin contra la cúpula militar rusa del pasado fin de semana. Se trata de sanciones contra 4 empresas supuestamente relacionadas con el tráfico de oro en países como Mali o la República Centroafricana. Las sanciones apuntan también contra Andrei Nikolayevich Ivanov, un ejecutivo ruso del grupo Wagner supuestamente vinculado con Prigozhin y sus actividades violentas en África. Estas fueron las palabras al darse el comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Escuchemos. Estados Unidos ha tomado otra serie de medidas con más sanciones para que el grupo Wagner y su jefe, Yevgeny Prigozhin, rindan cuentas. Seguimos instando a los gobiernos que hayan considerado la posibilidad de invitar a Wagner a operar dentro de sus fronteras, a establecer acuerdos de seguridad o cualquier tipo de cooperación con este grupo que no lleven a cabo dichos acuerdos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles de estas medidas. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué más detalles se conocen sobre las acciones que tomará Estados Unidos contra el grupo Wagner? Sí, este es el último episodio de sanciones que iniciaron originalmente desde 2017 contra el grupo Wagner, que Estados Unidos considera es una organización que altera la paz en distintas naciones alrededor del mundo. Y sin embargo, las sanciones de hoy van dirigidas exactamente a algunos de sus fuentes de financiamiento más importantes. 2 compañías, una en la República Centroafricana que comercia en oro y otra en los Emiratos Árabes que justamente hace todos los arreglos para que estas transacciones puedan ocurrir. Esto en adición a los individuos que tú mencionaste, el propio Prigozhin y su asociado y otras 2 empresas en Rusia. Hay que decir, la empresa Midas en la República Centroafricana que controla Wagner, se calcula por parte de Estados Unidos que tiene un valor de reservas de $1.000 millones. Y es por eso que las sanciones contra esta compañía en específico son importantes. Recordemos, las sanciones son congelamiento de cualquier activo que puedan tener en el territorio estadounidense, así como prohibiciones a comerciar con estas empresas. Ahora, José, el grupo Wagner se considera un actor crucial, como lo decíamos, en los conflictos de Mali y la República Centroafricana. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en limitar esas acciones de Wagner? Nominalmente, hoy el Departamento del Tesoro dijo que Estados Unidos está comprometido a desarrollar justamente en la África subsahariana una industria de oro responsable y sustentable. Este es nominalmente el objetivo que asegura Estados Unidos tiene para tomar estas acciones, además de buscar degradar esta organización criminal transnacional como define a Wagner. Sin embargo, hay que decir, Javier, que el propio Estados Unidos tiene un interés directo, porque no olvidemos que Prigozhin es justamente el financiador principal de la campaña de degradación de la información alrededor de la campaña presidencial de 2016. Es decir, Grupo Wagner y su líder ya tuvieron un efecto en la propia democracia estadounidense. Las dudas son cuál es el camino final que tomará Grupo Wagner después de estas sanciones y los sucesos del fin de semana pasado. José Díaz Briceño con los detalles desde Washington de las nuevas sanciones que se impondrán al Grupo Wagner. Muchísimas gracias, José. Precisamente la Deutsche Welle publica un reportaje interesantísimo que me gustó tanto que quiero compartirlo con ustedes, relativo a lo que es el tema de la ruta de la seda. ¿Qué ha hecho China en esta confrontación de lo que pasa con Rusia y su grupo? Ha ido apuntalando, ampliando, consolidando, tratando de acelerar su famosa ruta de la seda, que no es más que todo un circuito para el trasiego, el traslado
de todo lo producido en China para gran parte de Europa y para traer hacia China materias primas y otros productos necesarios para su gran producción. Con esto, en cierto modo, Rusia va quedando más rezagada y medio fuera del pastel. Medio fuera del pastel. ¿Será ciertamente así? ¿Qué está pasando? La Deutsche Welle, en un reportaje que hizo, plantea cierto fracaso en la nueva ruta de la seda en cuanto a los propósitos iniciales. Sin embargo, los estrategas internacionales dicen que esto va viento en popa. Comparto con ustedes este reportaje de la Deutsche Welle. ¿Fracasa la nueva ruta de la seda que implementa China? Veamos. China aspira a convertirse en la primera potencia económica mundial en los próximos años. Pero el gigante asiático no se conforma con ser la fábrica del mundo. También reclama su papel geopolítico, extendiendo su influencia a base de inversiones multimillonarias por todo el mundo dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la nueva Ruta de la Seda. Pero, ¿cuán rentables son estas inversiones? Y sobre todo, ¿puede permitírselas China en la actual coyuntura económica? ¿Podríamos estar ante el inicio de un fracaso monumental? La economía china no atraviesa su mejor momento. Muy lejos quedan ahora esas cifras de crecimiento de 2 dígitos. En el 2022 el PIB chino apenas creció un 3%, casi la mitad del objetivo marcado por el gobierno. La inversión en propiedades cayó un 10% en lo que ha sido el primer descenso desde que hay registros. Y la población también disminuyó por primera vez desde hace 60 años. Pero hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto de la política económica china. La llamada Nueva Ruta de la Seda es la mayor iniciativa de inversiones en infraestructuras de todo el mundo. Y la gran apuesta china para liderar el sur global, haciéndole frente a su rival Estados Unidos. Hablamos de 2.600 obras faraónicas repartidas por más de 150 países, con una inversión total que supera ya el $1 billón. Una iniciativa que iba viento en popa hasta que llegó la pandemia. La economía de estos países miembros de la Nueva Ruta de la Seda se desplomó y ahora no pueden devolver sus préstamos a China. La suma total de impagos es gigantesca. Estamos hablando de $78.500 millones, ¿no? Los cuales, pues, de alguna forma, es importante mencionar que no es necesariamente este año, el 2023, cuando más complejo ha estado el escenario, sino que es a partir del 2020 cuando comienza esta situación a complicarse, ¿no? En este sentido, pues, bueno, estamos hablando de 128 préstamos rescate, los que ha realizado China hasta la fecha, a partir de que se inicia todo este proceso. Y cuando de alguna manera mencionamos a países insertados en este tipo de situación, ubicados principalmente en lo que es Asia, lo que es sur de Asia, sureste asiático, la parte obviamente de África y también parte de Medio Oriente, ¿no? En los cuales de alguna manera, si queremos verlo así, son como que los países más cercanos hacia todo este proceso de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y es que casi la mitad de los países integrados en la Nueva Ruta de la Seda son de ingresos precarios, con una democracia débil o inexistente y un elevado índice de corrupción. Para que se hagan una idea, de las 57 dictaduras que hay en el mundo, 52 participan en la Nueva Ruta de la Seda. Estamos hablando también de que las condiciones propias de estos países receptores, digamos, no son las más adecuadas hacia poder gestionar este tipo de créditos, ¿no? Por ello es que de alguna manera este tema del grado de fragilidad, ya sea por cuestiones de corrupción o ya sea por cuestiones de conflictos, como por ejemplo Sudán o Sudán del Sur, que estamos hablando del lugar número 3 y número 7 en este índice de fragilidad. Y es este alto grado de fragilidad y riesgo el que imposibilita a estos países a obtener acceso a la financiación extranjera. Y aquí es donde entra en juego China, prestando su dinero. ¿A cambio de qué?
de lealtad económica, de apoyo político y de obviar sus abusos de derechos humanos. Evidentemente, el hecho de que algunos países no concedan préstamos a los países ricos, que no concedan préstamos a determinados países con un alto nivel de riesgo, lo que facilita precisamente es la penetración de China, ¿no? Esto es lo que nos dice la crónica de los últimos años, ¿no? E indudablemente también para China supone riesgos que intenta manejar de la manera más calculada y prudente posible, pero indudablemente también no exenta de riesgos, ¿no? Aunque estos riesgos han generado más de un disgusto a China, el 35% de la cartera de proyectos de infraestructuras de la nueva Ruta de la Seda se ha enfrentado a graves problemas de ejecución, con proyectos fallidos en Pakistán, Indonesia, República Democrática del Congo, Venezuela y un largo etcétera de fracasos. Muchos de estos proyectos pues prácticamente han quedado desasolados. Uno de ellos, pues bueno, el de los más conocidos a nivel internacional, tiene que ver con estos dos proyectos en Sri Lanka. El primero de ellos es aeropuerto internacional de Matala Rajapaksa, y por otro lado lo que es puerto pues prácticamente abandonado de Hambantota, en donde prácticamente, pues bueno, junto con estos dos proyectos, en el caso de Sri Lanka, podemos hablar de cerca del 10% de la deuda externa perteneciente de este país hacia lo que es China, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, es interesante hablar de toda esta cuestión que también ha sido llamada desde el año 2017 como la diplomacia de la trampa del débito. ¿Y en qué consiste esta llamada estrategia de la trampa de la deuda? Pues bien sencillo, China promueve que estos países pobres se endeuden hasta el techo y si luego no pueden devolver los préstamos, Pekín se lo cobra en activos y materias primas, convirtiéndolos en estados totalmente dependientes del gigante asiático. China no presta pensando en el retorno del préstamo, estrictamente. China lo que hace es operaciones de crédito que están pensadas como compras a futuro de materias primas. De manera tal que si el año 1, 2 o 3 no se puede pagar el préstamo, no importa porque esto luego será pagado el año 5, 6 y 7 con carbón, petróleo, minerales, etcétera, ¿no? El problema es que esta estrategia fue ideada cuando la economía china estaba en su mejor momento y no con las renqueantes cifras actuales. Hasta ahora Pekín ha acordado créditos de rescate a 22 países miembros de la Ruta de la Seda por un monto total de 240.000 millones de dólares y la cifra no deja de aumentar cada año. Rescates que según muchos expertos podrían dificultar aún más el pago de estos países, ya que la tasa de interés es altísima en estos momentos. Ya los hay que hablan incluso de una posible crisis de deuda en la banca china. Es posible en el sentido de cómo evolucionan otros factores. Ojo, no necesariamente esta cuestión de los préstamos, sino estamos hablando de una cuestión multifactorial, donde a lo mejor viéramos otro tipo de complicaciones a partir de cómo ha evolucionado el conflicto ruso-ucraniano, a partir del tema de los semiconductores, a partir del tema de Taiwán, a partir de muchísima cuestión de relocalización hoy en día con la tendencia del nearshoring, con cuestiones de cadenas globales de valor. En esta parte, digamos que estamos hablando de un tablero económico totalmente desafortunado para China con respecto a cómo ha ido evolucionando su economía. En ese sentido, sí, esto sería como otro elemento que llegaría a generar esta inestabilidad económica y que obviamente metería en problemas primero a China y se generaría, digamos, como un efecto colateral hacia toda la economía. De hecho, el impago de bonos en el mercado de deuda china ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y en el hipotético y desafortunado caso de producirse una crisis de deuda china, los países más dependientes del gigante asiático sufrirían las peores consecuencias, entre ellos varios países en Latinoamérica, Caribe.
Son 4 casos los que, digamos, son los más preocupantes dentro de América Latina, que es el caso de Argentina, que ha buscado a lo largo de los últimos años buscar en China una especie como de salida, como de rescate hacia mantenerse dentro de la propia dinámica regional, pero también a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, tenemos casos como Surinam, que de alguna forma son países que a lo mejor en su representación dentro de la propia dinámica sudamericana se han insertado en este tipo de préstamos, pero que no han sido tan visibles o tan mediáticos, pero que también están en este tipo de situación de generar cada vez más deuda externa, y donde China se vuelve uno de sus acreedores más importantes. Y pues bueno, los otros 2 casos, uno es Venezuela, que de alguna forma obviamente volvemos a esta idea de la fragilidad de Estado, del tema de la corrupción, que juegan un punto importante con respecto a las élites latinoamericanas. Y por último, el caso de alguna forma ecuatoriano, donde pues de alguna manera el caso de Ecuador y Venezuela son muy particulares, porque las garantías que se tienen en estos países tal cual son hidrocarburos, ¿no? Y mientras la viabilidad de la nueva ruta de la seda está en entredicho, China acusa a Occidente de estar detrás de muchos de estos fracasos. Por otra parte, también está utilizando este problema para intentar darle la vuelta, en el sentido de explicar o de hacer pedagogía, intentando demostrar que gran parte del problema no se debe a una barra libre de créditos por parte de China, sino que el agravamiento del problema se debe sobre todo a la actitud egoísta de Estados Unidos, que al elevar los tipos de interés para frenar la inflación, lo que hace es endeudar de manera automática mucho más a todos estos países, ¿no? Sea como sea, lo cierto es que la nueva ruta de la seda puede convertirse en un gran quebradero de cabeza para Pekín. La pregunta es si acabará creando un enorme agujero presupuestario en China, de consecuencias impredecibles, tanto en sus finanzas como en la economía global. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es tu país miembro de la Franja y la Ruta? Déjenos sus comentarios. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La tercera noche de disturbios en Francia dejó un halo de 500 edificios públicos y 1.900 vehículos incendiados, pese a la movilización de 40.000 policías y gendarmes por el gobierno, que insiste en que su prioridad es restablecer el orden republicano. Esas cifras de destrucciones civiles filtradas por la cadena BFM-TV muestran la amplificación de las protestas, que en muchos casos se han dirigido contra ayuntamientos, escuelas, comisarías, tribunales, pero también centros de impuestos, bibliotecas o depósitos de autobuses. La ley de la paz total, propuesta e implementada por el presidente colombiano Gustavo Petro, se ha puesto en la mira de la sala plena de la Corte Constitucional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentara una ponencia
que pide declarar su inconstitucionalidad. El documento se basa en supuestos vicios de trámites legales y señala, entre otros aspectos, que el Consejo de Política Criminal no emitió un concepto previo. Decenas de personas protestaron frente al Palacio Presidencial de Manila contra el dirigente filipino Ferdinand Marcos Jr., cuando se cumple un año de su mandato marcado por la inflación de alimentos básicos como el arroz. Los manifestantes, alrededor de un centenar, congregados hoy en las puertas del Palacio de Malacañang, en la capital filipina, llevaban pancartas y coreaban eslóganes culpando al gobierno de Marcos Jr. de la incertidumbre económica en Filipinas y el alto costo de la vida. El escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, que padecía una enfermedad neurodegenerativa y desde 2022 había trasladado su residencia desde Miami a Madrid, falleció en su domicilio madrileño acompañado de sus seres queridos, informaron fuentes de su entorno. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Interesante semana la que estamos viviendo, la última semana del mes de junio. Ya desde el sábado próximo entramos en julio, el séptimo mes del año, cuando comienza la cuenta regresiva hacia el final del año. Por mi parte, pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima, aquí en Color Visión. Esto es Oye País.